Te doy la bienvenida. Vamos a crear preguntas de selección múltiple con única respuesta en Moodle. Para empezar, se recomienda seguir las siguientes indicaciones para mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes. Utilizar enunciados afirmativos, evitar enunciados interrogativos y evitar los enunciados con una o más negaciones. Pero en caso de necesitarlos, se recomienda evitar la palabra no y utilizar en cambio la palabra excepto en la redacción de los enunciados de las preguntas. Ejemplos que se deben evitar. Enunciados interrogativos como el siguiente: ¿cuál es la capital de tal país? Se deben evitar enunciados negativos como los siguientes: seleccione el nombre que no ha tenido nunca la capital de tal país. Seleccione el nombre que no cumple con ninguna de las siguientes características. En cambio, se recomienda enunciados como los siguientes: afirmativos. Seleccione el nombre de la capital de tal país. No se recomienda utilizar mucho enunciados negativos, pero en caso de necesitarlos, se sugiere una redacción parecida a la siguiente: son nombres que ha tenido la capital de este país, excepto. A continuación, se realizarán unos ejemplos de preguntas de selección múltiple con única respuesta en Moodle. Para eso vamos a nuestro curso en el cual estamos realizando las pruebas y damos clic en la esquina superior derecha de la ventana de Moodle sobre el botón llamado Administración. En las opciones que aparece, se da clic sobre Banco de preguntas. En la ventana que ahora está disponible, se selecciona la categoría en la cual se desea colocar la pregunta. En este ejemplo tenemos varias categorías con el nombre de las unidades. Por defecto vamos a dejar la categoría llamada Unidad 4 y a continuación se da clic sobre el botón llamado Crear una nueva pregunta. En esta ventana que aparece están todos los tipos de opciones de pregunta que tiene disponible Moodle. Vamos a seleccionar la que se llama Opción múltiple y a continuación se da clic sobre el botón Agregar. En esta nueva ventana que aparece se selecciona se seleccionan dentro de sus opciones la de colocarle o asignarle un nombre a la pregunta. En este caso vamos a utilizar un prefijo relacionado con la unidad en la que se encuentra, que es la unidad 4, y le vamos a colocar una numeración para identificar la pregunta, pero el docente es libre de colocar el nombre que prefiera. Evite colocar aquí en la opción de nombre de pregunta el enunciado de la pregunta. A continuación vamos a colocar un enunciado bastante sencillo como seleccione un número par. Las opciones que continúan las vamos a dejar como están en este momento y nos vamos a concentrar en colocar las respuestas. En este ejemplo vamos a colocar de primero la respuesta correcta. A continuación asignamos la calificación. Como son preguntas de selección múltiple con única respuesta, a esta primera respuesta que estamos configurando le debemos asignar el 100% de la calificación correcta. A las respuestas que siguen ya no hay necesidad de asignarles ninguna calificación. Y tenemos aquí otro número que no cumple. En este caso tenemos la oportunidad de tener 5 opciones para colocar respuestas para esta pregunta de selección múltiple con única respuesta. En caso de necesitar más opciones, se da clic sobre esta opción llamada espacio en blanco para 3 opciones más. En este ejemplo vamos a crear estas 3 opciones nuevas, pero solamente vamos a utilizar una de ellas. Bajamos un poco y ya vamos a tener disponibles 6, 7 y 8 opciones adicionales para asignarles posibles respuestas. En este caso solamente llenamos esta opción número 6 como posible respuesta, pero no llenamos ni la 7 ni la 8 y no va a haber ningún problema con dejarlas en blanco. A continuación se da clic sobre la opción o sobre el botón guardar cambios. En este momento ya queda lista la pregunta
Si se da clic sobre este botón llamado editar, podemos hacer cambios en su redacción o en las opciones que tiene disponibles. Este otro botón permite duplicar la pregunta. Tendríamos una nueva pregunta en la que se podrían cambiar los enunciados para una nueva pregunta y utilizarla y no tener que hacer todo este proceso que hemos utilizado. Simplemente se duplica y se personaliza la nueva pregunta duplicada. Este otro botón nos permite previsualizar la pregunta como ha quedado para verificar si quedó bien configurada. Para eso se utiliza este botón que dice rellenar con las respuestas correctas y podemos verificar si la respuesta que Moodle le asigna es la que corresponde a la respuesta correcta para esta pregunta. Cuando el docente verifica esto, se da cuenta que su pregunta ha quedado bien configurada, puede cerrar la ventana y tiene la tranquilidad que la pregunta va a ser utilizada de forma apropiada dentro del cuestionario. El último botón permite borrar la pregunta. En este momento ya ha quedado lista la pregunta para ser utilizada en cualquier cuestionario. Vamos a dar clic sobre el nombre del curso para regresar a la página principal. En este momento ha terminado el proceso de creación de preguntas de selección múltiple con única respuesta. Muchas gracias por acompañarnos en UCO Virtual.